Mateo 26, 30 al 35. ¿Sabe? El tema de hoy se llama el desertor. El desertor. Y estamos hablando en el contexto del cristianismo. Bonito fuera que todo aquel que alguna vez se ha declarado cristiano seguiría siendo cristiano el día de hoy. Sería maravilloso el poder reconocer que todo el que se dice que es cristiano siempre sigue siendo cristiano. Pero la verdad que no, hay gente que deserta. Hay gente que se queda a medio camino. Hay gente que no llega a conocer a Jesucristo, no llega a tener una relación con Dios. Y lo confunden en el camino, en el proceso lo confunden y llegan a tener una relación con la gente de la iglesia, con las costumbres que tiene la iglesia, llegan a tener una relación con la religión. Y llega el momento donde esa relación que tienen con la religión, con las costumbres y con la gente les falla. No llena sus expectativas, no cambia su corazón, no transforma su ser. Y por eso vienen terminando aventando la toalla. No hubo ese cambio que esperaban. Ahora aquí en Mateo capítulo 26 tenemos la historia de los más íntimos, los más cercanos al Señor Jesucristo, que le desertaron. Vamos a leerlo, Mateo 26, del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabe? Aquí está hermoso. Tenemos unos contrastes bien asombrosos que vemos entre un verdadero cristiano y uno que no es, entre Jesucristo y la carnalidad, la humanidad. Pero lo primero que vemos es lo inadecuado de la fortaleza humana. Lo fácil que es para una persona decir: yo lo hago, yo puedo, yo voy. Contando en algo que no se tiene, contando con algo que aún no han conseguido. La verdad es que nadie, ninguna persona, ningún cristiano está exento de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de los momentos difíciles que en ocasiones nos causan que avergoncemos a nuestro Señor y Salvador. Ninguno está exento de caer en una presión tan grande, tan fuerte, y estar a punto de avergonzar a aquel que nos ha dado la vida eterna. La presión es algo que toda persona enfrenta, que todos nosotros vamos a ver, o en el trabajo, o con la familia, o en la casa, o en la situación, o en la economía, en algún lado o en el otro. Pero el asunto es que algunas personas, cuando tienen esta presión, simplemente se acobardan y desertan, avientan la toalla. A ver la presión, la tentación, la prueba, la lucha, se acobardan y salen corriendo. Ahora aquí tenemos lo primero, que es que la gente, estos discípulos se basaron en ignorancia. Pedro dijo: yo nunca te negaré, nunca te voy a rechazar, nunca me voy a escandalizar por ti, Jesús. Y los demás dijeron lo mismo. Los demás dijeron lo mismito. Versículo 33 y versículo 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Eran ignorantes. Y de eso nosotros debemos estar truchas, estar despiertos, porque ellos ignoraban sus debilidades. Estaban ignorando qué tan débiles eran verdaderamente. Ellos estaban ignorando la fuerza, el poder que tenía Satanás. Lo ignoraban y yo soy fuerte y yo puedo con esto. Ahorita tenemos gente tan arrogante, cristianos tan arrogantes, que hasta cantan pisarle la cabeza al diablo. Ignoran el poder tan fuerte que tiene Satanás. Ignoran la debilidad tan grande que tienen dentro de ellos. Y después de que cantan pisarle la cabeza al diablo, salen y comienzan a murmurar unos contra otros, a chismear unos contra otros, a pelearse, a discutir con arrogancia, a creerse que su religión, que su iglesia es mejor por la fuerza que tiene Satanás y que ellos mismos ignoran. Ignoraban la prueba que les iba a llegar y con la fuerza tan grande que les iba a llegar. A veces nosotros pensamos que nos van a venir pruebas facilitas. Me la aviento, decimos, me la echo. Oh, pero hay pruebas tan fuertes que llegan a las vidas de las personas, tan duras, con un poder tan grande. Y a estos estaban a punto, a unas horas de que les llegaran unas pruebas tan fuertes, y simplemente las ignoraban, aunque Jesucristo les advirtió. Pero lo más terrible de todo, brothers, lo más grande de todo, que a pesar de que ignoraban sus propias debilidades, ignoraban la fuerza que tiene el chamuco, ignoraban la fuerza que estaba por venir, ignoraban las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. Y Jesucristo mismo les acababa de decir en el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesucristo les acaba de decir: escrito está, heriré al pastor y las ovejas se van a desparramar por todos lados. Y ellos simplemente decidieron, por ignorar las escrituras, decidieron ignorar lo que ya estaba escrito, decidieron ignorar la palabra de Dios. Y qué tragedia tan grande es ignorar las escrituras. Lo mismo tenemos hoy con gente que simplemente se aferra y ignora las escrituras. No vamos a pasar por eso. No vas a estar enfermo. No vas a morir. No, vas a seguir adelante. No, vamos a... Ignora la palabra de Dios con ideas. Jesucristo les dijo: escrito está, el pastor va a ser herido, las ovejas van a salir corriendo. Esta escritura la vemos en la palabra de Dios por todos lados. Pero aún en el versículo 56 del mismo capítulo 26 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Le acababan de decir hace 3-4 versículos antes que no iban a huir. Jesucristo les dijo: ahí viene algo grande y ustedes van a sus emociones se les van a volver locos, no van a saber qué hacer. Va a ser un escándalo en sus sentimientos, que van a salir corriendo. No, nosotros no, dijeron: yo aquí estoy firme, fuerte. Versículos después dice: todo esto se cumplió como las escrituras, y todos huyeron. Las escrituras, estaba avisado. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesucristo le dijo a Pedro: no seas ignorante, Pedro. Te estoy diciendo lo que va a pasar. No te estoy preguntando. ¿Sabe que así a veces que nosotros consideramos la palabra de Dios como si fuera una sugerencia a veces? Como que Dios sugiere, ¿no? Como Dios te está sugiriendo que lees la Biblia. No te está sugiriendo, te está diciendo. Dios te está sugiriendo que seas paciente. Dios te está sugiriendo que ores. Dios te está sugiriendo, no son sugerencias. Yo lo veo en la naturaleza humana, que así somos. Ahorita venía por el freeway y el límite dice 75 en el freeway, en la autopista. Y muchos lo toman como sugerencia porque pasan, yo creo que a 90 y tantos. Y no es una sugerencia. A lo mejor el policía los para y ellos van a decir: pues
Pensé que era una sugerencia esos 75, por eso venía 95. A lo mejor eso pensamos decirle a Dios. Pensé que estaba sugiriendo que te quería hacer esas cosas. Pensé que estaba sugiriendo lo que estaba en las Escrituras. Pero no hay sugerencia. Dios está diciendo, está dictando lo que tenemos que hacer. Y en Zacarías, años atrás lo había puesto Jesucristo. Dios lo había dictado en la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice la Biblia: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y era lo que estaba a punto de pasar. Era lo que estaba a punto de pasar. Entonces podemos ver que eran ignorantes, pero a la misma vez, hermanos, como usted se dio cuenta, podemos ver el contraste de la ignorancia de estas personas con el conocimiento del Señor Jesucristo. Fíjese cómo Jesucristo conocía todas esas escrituras. Fíjese cómo Jesucristo sabía lo que iba a pasar con Pedro. Qué asombroso, qué maravilloso reconocer que Jesucristo sabe lo que va a pasar. Hay una palabra para decir de Dios, el nombre de Dios es omnisciente. ¿Verdad que sí? Todo lo sabe, todo lo conoce. Y Jesucristo lo sabe, Jesucristo lo conoce. Y es asombroso. Usted puede decir, bueno, pues sabía las escrituras porque las había estudiado, porque le interesaba mucho y pues se quemó las pestañas. Pero no nomás eso, su conexión era tan espiritual que sabía lo que iba a pasar más adelante con las personas que estaban con él. Conocía la condición espiritual de ellos. Conocía cómo reaccionaba cada uno de ellos. Entonces es bien asombroso ver el conocimiento de Dios. Y para nosotros que estamos en nuestras vidas, que a veces vamos subiendo y a veces bajando y a veces no sabemos si estamos mejorando o empeorando, reconocer que Jesucristo lo sabe todo. Que Él puede saber que nuestra vida va a tomar rumbos extraños, rumbos negativos, si no le hacemos caso. Y ahí es donde decimos, yo mejor le hago caso a Jesucristo. Y el ejemplo más cercano que yo encuentro a esto, y aún se queda corto en comparación con Jesucristo, pero el ejemplo más cercano es cuando la mamá le dice al niño, hijo, no te subas a la silla, te vas a caer. No te subas a ese mueble, te vas a caer. Y el niño no le hace caso. ¿Y qué pasa con el niño? Se cae y se pone un santo catorrazo. Llega un momento donde los hijos piensan que las mamás tienen poderes sobrenaturales porque les dicen cosas que van a pasar. Por eso le dije, no le llegan ni a los talones con Jesucristo, porque Jesucristo verdaderamente sabe lo que va a pasar. Ahora llega también otro momento donde las mamás exageran mucho y le dicen, hijo, te vas a matar. Y para todos lo quieren matar al chavalito con las cosas que hacen. Y gracias a Dios eso no pasa, pero lo que sí pasa es que se lastimen. Pero Jesucristo le dice, te vas a morir si haces eso. Y nosotros muchas veces no le hacemos caso, aunque Él tiene todo el conocimiento. En esos momentos nosotros dejamos de vernos nosotros. Debemos dejar de vernos nosotros y juzgar la vida basado en nuestro conocimiento y comenzar a ver a Dios y basar la vida en el conocimiento que Él tiene. Si Él me está diciendo esto, es porque Él sabe mejor. Es porque Él conoce mejor. ¿Cuántas personas ahorita están arrepentidas y dicen, si hubiera hecho algo diferente hace 5 años atrás, hace 10 años atrás? Pero Dios te lo advirtió, Dios te dijo, compórtate diferente, toma una decisión diferente. No hagas eso, y la decisión se tomó en contra de la voluntad de Dios y vienen las consecuencias negativas. Reclamarle a Dios no queda más que aprender de que Dios sabe mejor. Si se ha fijado, aquí en la iglesia hay un par de letreros y los letreros dicen, Dios tiene la razón. Así es como dice la escritura aquí afuera en esos letreros. Dios tiene la razón. Porque nosotros a veces consideramos, yo no sé cómo Él sabe. Pero se nos olvida que Él nos conoce mucho más de lo que nosotros nos podemos conocer. Él sabe cómo reaccionamos ante cada circunstancia.
Nosotros podemos prometer y ofrecer muchas cosas y podemos decir: yo siempre te voy a ser fiel, Dios, yo siempre, pero Él sabe si verdaderamente vamos a serle fiel. Cuando vienen las pruebas, muchos cristianos tan ignorantes somos que en las pruebas muchos cristianos creen que son para que Dios nos califique. Las pruebas son para que nosotros nos demos cuenta que estamos mal y para que arreglemos esa situación. Las pruebas no son para que Dios se dé cuenta cómo estamos espiritualmente. Él ya sabe. Las pruebas son para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos espiritualmente. Cuando Pedro y los discípulos dijeron: yo nunca te negaré, Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Ahora falta que te des cuenta tú, Pedro. Así estamos hoy con los cristianos. Muchas personas he escuchado, y hay diferentes opiniones, pero hay personas que dicen: si yo me ganara la lotería, le daría a cada ser querido tantos miles de dólares a mi mamá, y tantos de miles a mi papá, y tantos de miles a mis hermanos, y a mis primos, y a mis sobrinos, y haría una fábrica para ayudar a los pobres, y se ganan la lotería. ¿Y qué pasó con tus sueños, mijo? No pisa ni un burrito. ¿Y qué pasó? Pues es que no me conozco verdaderamente. No me conozco. No es que el dinero me cambió, es que el dinero sacó de lo que verdaderamente estaba hecho. Eso es lo que pasa a nosotros, pero Jesucristo ya lo sabe. Ahora falta que nosotros nos demos cuenta. Conocimiento contra ignorancia. Importante entender eso. Después pasamos al próximo versículo, hermanos. Versículo 31. Dijo Jesucristo: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Aquí vemos otro contraste de Jesucristo con nosotros, o un verdadero cristiano, y eso es la cobardía contra el valor. Cobardía contra el valor. Usted dirá: ¿por qué corrieron ellos? ¿Les dio vergüenza? No, les dio miedo. Les dio miedo. El miedo se llenó de... Y fíjese, el miedo es muy poderoso. En Proverbios, ahí está esta cita bíblica en Proverbios capítulo 29-25, dice: temer a los hombres resulta una trampa. Temer a los hombres resulta una trampa. Grande, fuerte, una trampa enorme. ¿Sabe? Hay un problema ahorita en el mundo, parece ser en el mundo, lo que hoy le llaman bullying. Y entiéndeme, bullying, ¿no? Le llaman así. No sé cómo se dice en español bullying, porque hoy en México he visto que están haciendo campaña del bullying. Bullying. Pero es donde abusan unos de otros, ¿no? Azorrillado. Eso es lo más correcto, no atoreado, azorrillado. Y parece que es nuevo, ¿no? Todos, el bullying. Pero ustedes que ya están más o menos chavalones como yo, ¿cómo nos fue, chavalitos? ¿A cuántos no nos pusieron sobrenombres? ¿A cuántos no nos golpearon? ¿No existía el bullying mentado cuando estábamos chavalitos? Pero la manera de tratarlo era muy diferente a como se trata de hoy. Ahí cuando estábamos chiquitos lo enfrentabas o lo enfrentabas. Y si no enfrentabas a aquellos abusones, a aquellos que te azorrillaban, a aquellos que te agarraban de carrito, te iban a agarrar por toda la vida. Y entonces, ¿cómo superabas ese miedo? Enfrentándolo. Ahorita los chavalitos les enseñan: ven, llora, malo. Y aquel dice: sí pude, y sigue, pues. Me encanta el poder, me encanta poder dominar a las personas. Y el chavalito, Y no estoy en contra de la violencia, pero si usted le dice a su chavito: defiéndete, mijo, va a ver que no lo vuelven a lastimar. Va a ver que no lo vuelven a lastimar. ¿Cómo es que hay ahorita tanta locura en el mundo? Porque se apapacha todo este tipo de cosas y se hacen débiles a las personas. En lugar de darles herramientas para defenderles, les dan cuevas donde esconderse. Cuando mi niña estaba en el kinder allá en Arizona,
había un chavalito, y estaba chiquita mi niña, pues 5 o 6 años, y había un chavalito bien grandote, un negrito, que la traía bien azorrillada a mi hija. Y yo le dije a mi hija, defiéndete. Y que me hablan de la escuela, su niña le pegó a un chavalito. Necesitamos hablar con usted y con el papá del chavalito. Y fui, y pues sí le había pegado al chavalito negrito. Y la maestra que tenía ya sabía, era un negrito grandote, alto. Y la maestra que ya sabía, pero tenían una suplente ese día. Y me hablaron y voy para allá. Y luego llega el papá del chavalito y era un grandototote. Ay, Señor, dije, ¿en qué me metí? Pero así con miedo uno le dice, oiga, Señor, pues que su hijo le ha pegado a mi hija. Pero si no enfrenta uno, no va a poder uno superar sus miedos. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Dice, temer a los hombres es una trampa mortal, es una trampa horrible. Hay líderes religiosos, líderes de gobierno, líderes de familia, que por temerle a una persona acaban tomando las decisiones incorrectas. Y estas personas se llenaron de temor, los discípulos del Señor Jesucristo. De miedo. Eso es lo que pasa con muchos cristianos o que se llaman cristianos. Están ahí en el ambiente del barrio, del trabajo, con los compas, y empiezan a contar y les da miedo decir que son cristianos. Qué miedo reconocer que soy cristiano en frente de todos estos. Y se acobardan. La palabra de Dios nos lo ha puesto bien claro en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo ver cuando los hijos de Dios encararon a sus enemigos, cuando encararon la misma muerte, cuando encararon las piedras, las multitudes que los querían asesinar. Ellos no se escondieron, ellos no doblaron las corvitas, no dijeron, perdón. Ellos se enfrentaron a aquella gente que estaban listos para hacerles daño. Y dijeron, pero yo sé en quién he creído, pero es poderoso para salvarme. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin cobardía, sin temor, sin miedo. Algo muy diferente a lo que pasó antes de que fuera asesinado Jesucristo. Cuando se enfrentó Pedro con estas gente que le dijeron, tú eres un seguidor. Él se acobardó y todos los demás salieron huyendo. Pero esto pasó porque tuvieron miedo, porque se llenaron de temor. Aquí en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Poder llegar de uno a otro, otra vez se dice fácil. Usted pudiera decir lo mismo con Pablo si Pablo se hubiera portado igual que Pedro. Son palabras muy, muy parecidas. Pedro dijo, yo voy a aguantarte, Señor, aunque todos huyan, yo voy a estar firme, dijo Pedro. Y Pablo más o menos dijo lo mismo. Yo voy a aguantar aquí, yo sé en quién he creído, yo sé que es poderoso para guardarme. Y ambos enfrentaron la presión de la gente, de la multitud, y nomás uno verdaderamente aguantó. Pablo resistió hasta el fin, hasta que fue asesinado. Pedro, antes de que cantara el gallo, él cantó como una gallina. Entonces, vemos a Jesucristo, el ejemplo más grande de valor, ¿no? Un valor asombroso que vemos en Jesucristo. Jesucristo con valor enfrentó la cruz. Jesucristo con valor enfrentó a aquellos que lo acusaban, aunque estaban basados en puras mentiras. Jesucristo fue a pagar por el pecado que él nunca conoció, pero lo hizo con valor. Con valor lo hizo. Fue asesinado, lleno de valor. Se mantuvo firme, mantuvo sus ojos puestos en la tarea que se le había encomendado. Y a pesar de tanta lucha, tanta prueba, a pesar de dolor físico, a pesar del dolor
emocional que tenía porque lo habían abandonado los que estaban más cercanos a él, él se mantuvo firme hasta el último. Eso es valor. Eso es valor. La otra vez mis hijos también me preguntaron, ¿qué vas a hacer si de repente en tu trabajo llega alguien balaceando? ¿Qué vas a hacer? Yo le digo, me gustaría decir que lo voy a enfrentar, pero a lo mejor soy el primero que sale corriendo. Porque uno se imagina, voy a ser el superhéroe. Cuando está ese malondo, oh, yo me paro, pum, pum. Pero no, hombre, a lo mejor me quedo congelado y caigo como si fuera una tabla, o a lo mejor salgo corriendo. Dios sabe lo que voy a hacer. Nomás le ruego, dame valor ese día. Dame valor para enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar y que no me controle el miedo, que no se apodere de mí el temor. Para eso necesitamos valor, en esta vida. Para enfrentar todo lo que está pasando. Ayer me platicaba mi hijo de otra persona que tuvo un bebé y que el doctor le dijo que había sido niño y que la mamá del bebé le dijo no sabe, que había sido varoncito, dijo el doctor, que la mamá le dijo no sabemos hasta que él crezca y decida qué sexo va a tener. ¿Cómo? ¿Qué tontería tan grande? Esas cosas son las que tenemos que enfrentar hoy, ese tipo de pensamientos. Ahora resulta que ya cada quien puede decidir su sexo. Ya voy a poder elegir también si soy chango o burro. Pero cuando la multitud crece, que cree ese tipo de cosas, se necesita valor. Porque es fácil ponerse uno firme en lo que cree cuando tiene apoyo. Pero cuando el apoyo se acaba y cuando la mayoría está equivocada y usted tiene la razón, vamos a tener la fuerza para poder mantener nuestras convicciones o nos vamos a acobardar. He ahí, ¿no? Pero temor a la muerte, hermanos, pues no. Porque mire, ahora llegamos al último punto del versículo 32. Les dice Jesucristo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está hablando del poder. Jesucristo está seguro que va a resucitar. No está dudando que va a resucitar. Les está platicando lo que va a suceder. Y luego Jesucristo bien tranquilote les dice, después de que resucite, voy a ir a Galilea. ¿Sabe por qué Jesucristo tenía tanta confianza? Porque Él sabía que tenía poder sobre la muerte. Lo reconocía. Él lo aceptaba que tenía poder sobre la muerte. Y los discípulos no. Los discípulos dudaban. No estaban seguros de qué iba a pasar. Jesucristo tenía poder porque confiaba, porque tenía fe. Los discípulos no tenían poder, eran débiles porque no tenían fe, no creían todo lo que Jesucristo les había dicho. En Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Aquí está el Pablo diciendo, hay poder en la muerte. Hay poder, vamos a poder resucitar, vamos a tener vida nueva, hay poder. Pero los discípulos todavía no lo aceptaban, todavía no agarraban la onda, todavía se acobardaban del asunto. Es más, la palabra de Dios halaga a aquella gente que tiene confianza en Dios, confianza en el poder de Dios. Abraham, que vivió cientos, miles de años antes de Jesucristo, miles de años vivió Abraham antes de los discípulos, tuvo fe así. En Hebreos capítulo 11, 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las recompensas, ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Fíjese, está diciendo, Abraham obedeció a Dios,
Pero obedeció por una razón, porque confiaba que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos. Si nosotros no tenemos fe en Dios, ¿cómo vamos a confiar en Dios? ¿Cómo vamos a tener fe en Dios? Es por eso cuando la gente anda buscando trabajo y no confía verdaderamente en Dios, y le dicen por ahí en algún antro, le dicen por ahí donde venden drogas o donde venden alcohol, donde venden cigarro, donde venden alguna toxina, o le dicen en donde bailan las mujeres semidesnudas, le dicen, órale, ¿qué jale? Y dice, pues gracias Dios por el trabajo. No creo que Dios te haya dado ese trabajo. Yo creo que no tienes fe en Dios. Porque sabes que si tuvieras fe en Dios, no agarrarías ese trabajo. Y he tenido personas que me dicen, que pues ¿qué quiere que haga? ¿Que renuncie? Pues sí. Pues sí, un cristiano no tiene que estar en esos antros. En esos lugares donde hay inmoralidad, donde hay corrupción, donde hay engaño, donde se promueve para el colmo todo eso. Uno tiene que confiar en Dios y decir, Dios, tú dame el jale. Y salir a buscarlo, no quedarse sentado. Y el caso es de que es por eso que la confianza en Dios es tan importante. Pero cuando usted no cree que Dios tiene el poder para dar el trabajo, usted se rasca con sus propias uñas. Así es. Y entonces nuestra vida se convierte en un estrés tan enorme. Nos estresamos tanto cuando no confiamos en Dios. Estamos preocupados por el dinero, estamos preocupados por la salud, estamos preocupados por tal persona que no hemos visto, estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por si nieva, por si hay sol, por si llueve, nos preocupamos por todo, por las elecciones. Ahí viene un estrés bien grande. Las elecciones de este país están a punto de pasar, el mundo se estresa. ¡Ay! Hay cristianos que se convierten su púlpito en un lugar de propaganda para su partido político y nomás se le llevan intentando convencer a la gente que votan por el que creen y se les olvida de predicar a Jesucristo. Pero si tú confías en Dios, ¿por qué te vas a preocupar tanto? Si Dios verdaderamente es el que pone y quita reyes, ¿qué tienes tú que estar metiendo la pata? Y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Confía simplemente en Dios. No intentes convencer a nadie que vote por este o que vote por aquel. Tú deja que corra la bola porque Dios está en control. Dice Romanos capítulo 12. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Sí, confiados en Dios siempre. Pero cuando usted está dudando de Dios, usted va a tener miedo a cada ratito. Miedo por sus hijos, miedo por su trabajo, miedo por su salud, miedo por el país, miedo por la escuela, miedos por todos lados. Confiar en Dios por el futuro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al último? Que vivimos una vida triste y miserable. Y que avergonzamos a Jesucristo. Lo avergonzamos porque no confiamos en Él. Porque si verdaderamente confiáramos en Él, no nos preocuparíamos. El estrés es una señal, brother, de que no estamos confiando en Dios. No me puede usted decir que tiene estrés y está confiando en Dios. No van en Dios, no van de la mano. Yo le voy a decir para qué le sirve el estrés, porque Dios lo hizo. El estrés le sirve cuando usted tiene que hacer algo. Si lo muerde una serpiente, una víbora venenosa, preocúpese y córrele al hospital que le den un antídoto y deje de preocuparse. No, nomás se ponga, Dios, quítame el veneno. No, córrele, porque ahí le sirve el estrés. Puedes hacer algo. Si está preocupado porque no tiene trabajo, órele a Dios y váyase a trabajar. Si está preocupado porque un ser querido está mal, no anda bien en los caminos de Dios, órele a Dios, póngase en las manos de Dios y no puede hacer nada más al respecto. Confíe en Dios. No puede hacer nada más por esa persona, más que orar por ella. Pero intentar cambiar nosotros el resultado en una persona es imposible.
Ni usted ni yo tenemos poder sobre las demás personas para cambiarlos. El único que tiene poder transformador es Jesucristo. Así que déjeselo en las manos de Dios. Entonces nuestro poder se basa en creer y actuar. Los discípulos no tuvieron poder porque no creían. Si usted quiere poder, los cristianos cantamos mucho: tenemos poder, tenemos poder. Y hay poder, poder, poder y más poder. El caso es de que para que verdaderamente haya poder, tienes que creer y actuar. Con creer no es suficiente. Y si actúas sin creer, vas a actuar como los discípulos de Jesucristo actuaron. Vas a correr como gallina. Creer y actuar. Fíjese, ahora estamos hablando de que posiblemente tenían miedo a que iban a ser asesinados, ¿no? También igual como Jesús. Todos los discípulos, incluyendo a Pedro, a lo mejor iban a decir: si me identifican con Jesús, me van a arrestar también a mí. Y voy a morir. Y tenían miedo a morir. Y la verdad, muchas personas tienen miedo a morir. Muchas personas, aún cristianos, le sacan a la muerte mucho. El asunto es de que la Biblia, Dios nos ha enseñado que el que no, y se nos tiene que meter en la mente para poder crecer, el que no está preparado para morir, no está listo para vivir. Se nos tiene que grabar: si usted no está preparado para morir, pues no está preparado para vivir tampoco. Así de sencillo. Y estos discípulos no estaban listos. Aunque tuvieron al maestro por varios años, tuvieron a Jesucristo, el mero enseñándoles. Oiga, estos discípulos estuvieron presentes cuando Jesucristo resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Estuvieron ahí. Cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, ahí estuvieron. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, estuvieron. Pudieron ver que Jesús tenía poder sobre la muerte. Y aún así no creyeron. Aún así no tuvieron fe. Aún así le tuvieron miedo a las personas. Aunque Jesucristo tiene poder sobre la muerte, ellos se negaron a creer. Qué bonito poder llegar nosotros a un momento donde podamos decir, como en Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero luego dice: ¿por qué? Porque es poder de Dios. Estoy creyendo que hay poder. Hay poder de Dios. Pero aquellos que desertan, brothers, aquellos que verdaderamente salen corriendo, dice Marcos 8:38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se me hace que más claro que eso no puede estar. Lo puso bien claro Jesucristo. ¿Te quieres avergonzar de él? Pues él se va a avergonzar de ti. No hay manera, no hay otra cosa. No te está pidiendo Jesucristo más que creas en él. Eso es lo que nos está pidiendo: creer en él, confiar en él, depender de él. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer, ¿no? Entonces es por eso que cuando nosotros como hijos de Dios andamos caminando en nuestra vida diaria y estamos a punto de pelearnos porque alguien nos hizo una injusticia, a nosotros se nos viene a la cabeza y nos dice Jesucristo que debemos de perdonar, que debemos de ser pacientes, que debemos de amar a nuestros enemigos. Y en ese momento lo único que me queda es confiar en él, porque él sabe mejor. Él sabe mejor. Si yo confío en Dios y yo actúo entonces con amor, con paciencia, con perdón, y yo actúo conforme a la voluntad de Dios, simplemente estoy reconociendo que él va a sacar algo bueno de esa situación. Y cuando yo digo, no, que Jesucristo dice que pon la otra, yo te voy a poner pero la otra igual que la mía, entonces no estamos confiando en él, estamos confiando en mis fuerzas y en mis acciones. Confiar en él en toda nuestra vida es bien importante. Y debido a que el cristiano ha dejado de confiar en él, el mundo está como está. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesucristo estamos pero bien agradecidos con tu palabra. Señor, acabamos de ver aquí cuando el Señor Jesucristo está enseñándonos. Nos está mostrando, Padre, su poder, su conocimiento. Nos está mostrando su valentía a comparación de lo que nos hace falta a nosotros tener. Ayúdanos pues, Padre, para poder agarrar ese valor. Ayúdanos para poder agarrar esa confianza en ti. Ayúdanos, Dios, para poder vivir una vida como ejemplos tuyos. No con orgullo, no con vanidad ni arrogancia, con humildad, reconociendo que tú estás cambiándonos poco a poco, que estás obrando en nuestras vidas y reconociendo que tú tienes control sobre nosotros. En Cristo Jesús te lo ruego, Padre. Amén.